Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. El Evangelio de los primeros días de la semana de Pascua nos presenta una aparición de Jesús el mismo día de Pascua por la tarde. Dice, ya lo has oído muchas veces y lo has meditado muchas veces, pero permíteme que te lo vaya comentando. Dos discípulos se dirigen a su aldea, Emaús, perdida la virtud de la esperanza, porque Cristo, en quien habían puesto todo el sentido de su vida, ha fracasado, ha muerto. Y el Señor, como si también Él fuese de camino, les da alcance y se une a ellos sin ser reconocido. La conversación tiene un tono entrecortado, como cuando se habla mientras se camina, ¿verdad? Tampoco se puede hablar mucho porque también la respiración se nota. Y van hablando entre sí de lo que les preocupa, lo ocurrido en Jerusalén la tarde del viernes, la muerte de Jesús en Nazaret. La crucifixión del Señor había supuesto una grave prueba para las esperanzas de todos aquellos, que no eran pocos, que se consideraban sus discípulos, y que en un grado o en otro habían depositado en Él su confianza. Todo se había desarrollado con gran rapidez, porque aunque ya se veía que había un ambiente contrario a Cristo, por parte de los príncipes de los judíos, pero bueno, como el Señor rehuía también el encontrarse con ellos, pero claro, ya hubo una cosa muy fuerte, que fue la resurrección de Lázaro. Y por colmo después la entrada triunfal en Jerusalén. Y ya saben que Jesús está ahí, en Betania, en casa de Marta, Lázaro y María. Por lo tanto, lo tienen muy cerca y que a veces se hace el encontradizo porque sube o puede subir a rezar al templo. Pero ya la noche del jueves, ya el Señor se deja prender por sus enemigos y llevar primero a Anás y Caifás y después al día siguiente ante Pilatos. Y ya eso ya es la antesala de la muerte. Y entonces aquellos hombres ven cómo todo se ha hundido en menos de una semana. Y cuando Jesús les pregunta de qué están hablando, pues ellos le dicen, ¿cómo? Tú eres el único en Jerusalén, el único extranjero que no sabes qué ha ocurrido estos días. Entonces Jesús pone cara de decir que no. Y ellos de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Fijaos en este contraste. Ellos dicen que fue. Y lo tienen al lado, Está caminando con ellos. Está en su compañía. Indagando los motivos, las raíces de su tristeza. Y ellos le dicen que fue. Nosotros, si hiciésemos un sincero examen, un detenido examen de nuestra tristeza, de nuestros desalientos, de nuestro estar de vuelta de la vida, pues también encontraríamos una clara vinculación con este pasaje del Evangelio. Comprobaríamos que espontáneamente decimos, Jesús fue. Cuando yo estaba en Santiago de Compostela, en los días previos a la Semana Santa, se estrenó la película La Pasión de Mel Gibson. Y recuerdo que terminé yendo a verla, invitado por un periodista de La Voz de Galicia, que después me iba a hacer una entrevista. Cosa que no me agradaba, pero bueno. También por ver la película así en pantalla grande, en cine, pues también eso me ilusionaba, claro. Total, que cuando, hablando con el periodista después,
yo utilicé una palabra y le expliqué que no era una película antijudía, si acaso antirromana, que fueron los que mataron a Cristo. Y además le dije unas palabras a José María, que el primer amor para un cristiano es un judío, el Señor que está aquí con nosotros. Y entonces el periodista en el artículo puso, claro, porque para un cristiano su primer amor fue un judío. También utilizó la misma palabra, fue. Cristo no está muerto. Cristo está vivo y va andando junto a aquellos hombres. Y también está junto a nosotros. Jesús dijo, Jesús fue, porque olvidamos que como en el camino de Maús, Jesús está vivo a nuestro lado ahora mismo. Y este redescubrimiento aviva la fe, resucita la esperanza. Es un hallazgo que nos señala a Cristo como una alegría, un gozo presente. Jesús es. Jesús prefiere. Jesús dice. Jesús te manda. Jesús ahora mismo. Jesús vive. Conocían estos hombres la promesa de Cristo acerca de su resurrección al tercer día. Habían oído por la mañana el mensaje de las mujeres que han visto el sepulcro vacío y a los ángeles. Habían tenido ya algunos motivos para alimentar su fe y su esperanza. Sin embargo, hablan de Cristo como de algo pasado, como de una ocasión perdida. Son la imagen viva del desaliento. Su inteligencia está a oscuras y su corazón embotado. Señor, a nosotros también a veces nos puede pasar esto, ¿verdad? Porque aunque hay personas que nos hablan de que Cristo está vivo, pero nosotros, por las circunstancias de contrariedades, de dificultades, de que estamos un poco cansados de luchar y nos dejamos llevar por la ofensa a Dios. Y viene el desánimo, viene el alejamiento, viene la tristeza. Y entonces oímos unos testimonios que nos da la gente, pero lo oímos como algo lejano. En cambio, nosotros utilizamos ese pasado. Jesús fue. Cristo mismo, a quien al principio no reconocen, pero cuya compañía y conversación aceptan, les interpreta aquellos acontecimientos a la luz de la Escritura. Con paciencia, les va hablando de la ley de los profetas. Y con paciencia les va devolviendo poco a poco la fe y la esperanza. Y aquellos dos recuperan también la alegría y el amor. Lo dicen más tarde, lo dicen ellos, lo manifiestan ellos mismos. ¿No es verdad que sentíamos abrasarse en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es posible que nosotros también nos encontremos, como decía antes, alguna vez en el desaliento y la falta de esperanza. Pues puede ser ante el ambiente, que a veces pesa, ante los defectos de los demás, los nuestros propios, que no acabamos de desarraigar y que nos sigue costando, ¿verdad? Ante dificultades en el trabajo, en el apostolado, que nos pueden parecer insuperables. Y en esas ocasiones, si nos dejamos ayudar, Jesús no permitirá que nos alejemos de Él. Así como salió al camino, al encuentro de los dos discípulos de Maús, Cleofás y su compañero, también hace lo mismo contigo. Quizás sea en la dirección espiritual, donde al abrir el alma con sinceridad, veamos de nuevo al Señor. Con Él vienen siempre la alegría y los deseos de recomenzar cuanto antes.
Dice el Evangelio que se levantaron a toda prisa. Cuando le reconocieron al partir del pan y desapareció de su vista, se levantaron a toda prisa y regresaron a Jerusalén. Pero es necesario dejarse ayudar, estar dispuestos a ser dóciles a los consejos que recibimos en la dirección espiritual. Porque Cristo, y en la oración, Cristo nunca te abandona. Si nosotros no le abandonamos, Él no nos abandona. La virtud de la fidelidad. Lo recordamos en la fiesta, la solemnidad de San José. El varón fiel y prudente que el Señor quiso poner al frente de su familia. La virtud de la fidelidad, ser fieles en lo pequeño. La esperanza, la virtud del caminante que como nosotros todavía no ha llegado a la meta, pero sabe que siempre tendrá los medios para ser fiel al Señor y perseverar en la propia vocación recibida, en el cumplimiento de los propios deberes. Cada caminante sigue su camino. Esa canción y ese letrero que encontró San José María cuando estaba predicando un curso de retiro a jóvenes al acabar la Guerra Civil Española en Valencia, y que alguien quiso quitarlo, San José María dijo que no, que lo dejara, porque era un buen lema, también dijo, como eran de los milicianos que habían ocupado el cuartel antes, que era un seminario, pero lo habían convertido en cuartel, dijo, del enemigo el consejo. Pues sí, cada caminante sigue su camino. ¿Sí? Sí, podía decir enemigo el consejo, porque lo habían intentado matar bastantes veces, pero bueno. Pues cada caminante sigue su camino. Que cada uno sigamos nuestro camino, ese camino de la vida, como el camino de Maús, pero sabiendo que a veces nos podemos despistar y el Señor sale a nuestro encuentro. Y hemos de estar atentos a Cristo, que se acerca a nosotros en medio de nuestras ocupaciones. Y agarrarnos, dice San José María, a esa mano fuerte que Dios nos tiende sin cesar, con el fin de que no perdamos el punto de mira sobrenatural. También cuando las pasiones se levantan y nos acometen para arrojarnos en el reducto mezquino de nuestro yo, o cuando con vanidad pueril nos sentimos el centro del universo, yo vivo persuadido de que sin mirar hacia arriba, sin Jesús, jamás lograré nada. Y sé que mi fortaleza para vencerme y para vencer nace de repetir aquel grito: todo lo puedo en aquel que me conforta, San Pablo, que recoge la promesa segura de Dios de no abandonar a sus hijos si sus hijos no le abandonan. Si nosotros no le abandonamos, Él no nos abandona, Él no nos deja. Él siempre nos acompaña, Él siempre está con nosotros. Pero tenemos que saber mirar, buscarle. Cuando le perdemos de vista, buscarle. El Señor en el Evangelio nos habla con frecuencia de fidelidad y nos pone como ejemplo a ese siervo fiel y prudente que te decía antes, al criado bueno y leal en su pequeño, al administrador fiel, etc. La idea de la fidelidad penetra tan hondo dentro del cristiano que el título de fieles bastará para designar a los discípulos de Cristo. Pues sí, ese así es el título. Recuerdo que hace muchos años, claro, el beato Álvaro de Portillo escribió un libro para hablar de la distinción. Escribió un libro que se titula así, Fieles y laicos, para hablar de la distinción que hay entre vosotros y yo. Pues yo soy sacerdote, en cambio vosotros sois laicos. Y entonces, cuando publicó el libro y tal y cual, un conocido suyo, cardenal, le dijo: entonces, resulta que yo soy un fiel. Y entonces, el beato Álvaro, con cierta broma, le dijo: claro, eminencia, si no, usted sería un infiel.
Entonces ya el pobre hombre dijo, me callo mejor. Pues sí, claro, porque fieles. Todos somos fieles, pero unos son laicos y otros son sacerdotes o religiosos. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros seamos fieles. Fieles en este camino de la santidad. Y a la perseverancia se opone la inconstancia, que inclina a desistir fácilmente de la práctica del bien o del camino emprendido, al surgir las dificultades y las tentaciones. Entre los obstáculos más frecuentes que se oponen a la perseverancia está en primer lugar la soberbia. La soberbia que oscurece el fundamento mismo de la fidelidad y debilita la voluntad para luchar contra las dificultades y tentaciones. Sin humildad, la perseverancia se torna endeble y quebradiza. Y otras veces lo que dificulta la lealtad a los compromisos será el propio ambiente, la conducta de personas que tendrían que ser ejemplares y no lo son y escandalizan. Y parecen dar a entender que el ser fiel no es un valor fundamental de la persona. Y oímos hablar de personas que están produciendo escándalo, me refiero dentro de la Iglesia. En otras ocasiones, los obstáculos pueden tener su origen en el descuido de la lucha en lo pequeño, porque se va entrando poco a poco esas raposas que van entrando en la viña y van, pues eso, comiéndose pues los frutos de la viña y van comiéndose la propia viña. Y el cristiano que cuida hasta los pequeños deberes de su trabajo profesional, pues no sé, la puntualidad, el orden, el acabar las cosas bien, el que lucha por mantener la presencia de Dios a lo largo del día, el que guarda con naturalidad los sentidos y no va por ahí con los sentidos despiertos viendo todo lo que pasa delante de él, pues el marido leal con su esposa en los pequeños incidentes de la vida diaria, el estudiante que prepara sus clases cada día, esos están en camino de ser fieles, cuando sus compromisos requieran a lo mejor un auténtico heroísmo. Perseverar. La virtud de la fidelidad debe informar todas las manifestaciones de la vida del cristiano. A mí no me gustan nada los chistes con doble sentido que a veces se gasta la gente. Porque si tú eres una persona leal y fiel, no puedes admitir en tu vida, pues, como chiste de doble sentido, ¿no? Oye, cosas que pueden afectar, pues, a la virtud de la santidad, a la castidad o no sé, a la fe, o a la iglesia, o no, esos chistes malos que en el fondo indican una persona con una cabeza que está a dos velas, ¿no? Como una San Miguel y otro diablo, jugando. El hombre fiel procura tener presente a Dios en todo lo que va haciendo. Dios mismo sostiene constantemente nuestra fidelidad y cuenta siempre con la flaqueza humana, como los discípulos de Emaús, para salir adelante en todo momento, si hay sinceridad de vida y deseos de lucha. Señor, a veces ante los aparentes fracasos, pues podemos desanimarnos. Y más que el éxito, lo que mira con ojos amorosos, tú es el esfuerzo continuado en la lucha. El levantarnos una y otra vez, perseverando con la ayuda de Dios, para escuchar también nosotros al final de nuestra vida, muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Al terminar nuestra oración, también le decimos nosotros a Jesús, como le dijeron los discípulos, quédate con nosotros, porque se hace de noche. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti todo es oscuridad y nuestra vida carece de sentido. Sin ti andamos desorientados y perdidos, y contigo todo tiene un sentido nuevo. Hasta la misma muerte es otra realidad radicalmente diferente. Quédate con nosotros, Señor. Recuérdanos siempre las cosas esenciales de nuestra existencia. Quédate con nosotros porque ha oscurecido. Pues mira, fue eficaz la oración de Cleofás y su compañero.
Qué pena, dice San José María en Surco, si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa. Qué dolor si no le pedimos que se quede. Pues le pedimos a la Santísima Virgen, que también había recibido ya la visita de su Hijo resucitado, que también ella nos presente a ese Hijo suyo en el camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.